Bienvenidos. En este tutorial número 3 tocaremos el tema de superficies. Como una parte introductoria, sabemos que ya se capturaron los puntos en campo o el terreno que se quiere analizar. Además ya se realizaron los trabajos de gabinete con los cuales se obtuvieron las coordenadas X y Z. Y bueno, ahora el siguiente paso es hacer el modelamiento de terreno. En este tutorial número 3, para el modelamiento de terreno se basa en lo que son la creación de superficies. Y separamos el tema en varios puntos, entre los cuales se encuentra la creación de la superficie mediante grupo de puntos, la visualización tridimensional de la superficie, estilo de superficie, edición de superficie. En esta edición hay dos, edición de línea y edición de puntos. También veremos lo que es la creación de superficie, pero ya no mediante grupo de puntos, sino mediante curva de nivel. Encontramos además lo que es el etiquetado de curva de nivel, el análisis de superficie mediante elevación y la exportación e importación de superficies mediante el formato .xml. Bueno, el primer punto trata sobre lo que es la creación de superficie mediante grupo de puntos. Para ello vamos al Civil 3D y como ya se enseñó en los videos anteriores, vamos a importar los puntos y agruparlos. En este caso vamos a suponer que todos estos puntos pertenecen al terreno, son puntos de terreno, y nosotros lo que queremos es modelar el terreno. El modelamiento se va a basar mediante una red de triangulación irregular, o también llamado más conocido como TIM, el modelo TIM. Y bueno, para empezar la creación de superficie, tenemos que ir a Prospector, en la ventanita Surface, le damos Create Surface y aparece esta ventana. En Name le vamos a dar el nombre, en este caso vamos a nombrarlo como terreno. En la descripción podemos poner el nombre del terreno, por ejemplo el Cerro San Antonio. En estilo y material lo dejamos tal como está, esto se puede configurar después, así que lo dejamos así y le damos OK. Ahora ya está creado la superficie, ahora tenemos que definirla. Como indicamos, se puede definir mediante dos maneras. Bueno, en este tutorial, dos maneras. Mediante grupo de puntos y mediante curva de nivel. En este primer caso lo haremos mediante grupo de puntos, que es este grupo de puntos, el All Points, el cual indica que todos estos puntos pertenecen a la superficie. Son puntos de relleno. Vamos a Surface y como vemos se creó el terreno, lo que creamos anteriormente, y vamos a la ventana de definición. Expandimos y buscamos lo que es Point Groups. Damos clic derecho, agregar y seleccionamos el grupo de puntos, en este caso All Points. Le damos Apply y OK. Y como vemos se creó la superficie. Luego de haber creado nuestra superficie, pasaremos al siguiente punto, lo que es la visualización tridimensional de la superficie. Esto sirve para apreciar de mejor manera al terreno o al modelamiento de terreno o a la superficie. Para ello seleccionamos la superficie, clic derecho y Object Viewer. Nos aparecerá una ventana similar a esta, en el cual podemos trabajarlo como AutoCAD, un modelo AutoCAD, el cual se puede configurar el tipo de vista, en el cual hay varias opciones. Recomiendo el modo conceptual y el modo realístico. Vemos acá en este modo podemos observar en qué se basa este modelado de terreno, y como expliqué al inicio es un modelado TIM o una red triangular irregular. Si bien observamos, le damos zoom y observamos que todo se basa en triángulos, en planos triangulares. Podemos rotar, también hay opciones de vista, norte isométrico, que pueden servir según conveniencia. Entonces, hasta acá el punto de visualización tridimensional. Bueno, antes de pasar al tercer punto, que es el punto de estilo de superficies, vemos sobre el dibujo que aparecen algunos puntos. Estos puntos son los puntos integrados, los puntos incluidos, los cuales vamos a hacer desaparecer para que no estorben y no nos complique el campo de trabajo que es el estilo de superficie. Por eso vamos a Point Groups, All Points, Propiedades, y en el estilo le ponemos no, aplicar y aceptar. Entonces este es el estilo de superficie. Para cambiar, seleccionamos la superficie, clic derecho y propiedad de superficie. Y acá encontramos esta ventanita. En esta ventanita este es el estilo actual con el que está la superficie. Podemos ir cambiando con otro, como podemos ver, aplicar, y se va cambiando la superficie. O vamos viendo otro.
va cambiando la superficie. Pero este video trata más que todo el de crear un estilo de superficie, pero ya sabemos cómo se carga una superficie. Podemos trabajar con las que ya vienen predeterminadamente con el Civil 3D, que son todas estas, o si no, también podemos crear una superficie. Para cargar una superficie, ya saben, clic en la superficie, clic derecho, propiedades de superficies, y acá está toda la data de los estilos de superficie. Por ahora nos quedaremos con esta. Bueno, luego de haber creado, de haber ocultado ya los puntos del grupo de puntos incluido en el archivo, en el proyecto, vamos a pasar a lo que es la creación de un estilo de superficie. Para ello hay muchas maneras, entre una de ellas, bueno, la que me parece mejor a mí, es dirigiéndonos al Tool Space, Settings o Configuraciones, Surface o Superficie, y podemos ver en esta pestaña los estilos de superficie, en el cual expandemos y vemos todos los estilos que tiene cargado el Civil 3D. Para crear uno, seleccionamos en esta ventanita, clic derecho y New. Nos aparecerá esta ventana, el cual lo más resaltante para nosotros van a ser estas ventanitas. La ventana de información, la ventana de curva de nivel y la ventana de display. Análisis lo vamos a ver después. En información es la data general del estilo de superficie. De nombre podemos ponerlo estilo 01, por ejemplo. En descripción es algo opcional. Luego pasamos a lo que es curva de nivel. En curva de nivel lo que nos interesa es control intervals, que significa en qué intervalo van a ir tus curvas de nivel menores y curvas de nivel mayores. Predeterminadamente siempre se va a multiplicar por 5, pero se puede configurar manualmente. Por ejemplo, vamos a crear una superficie que se llama estilo 1, de tal manera que te muestre las curvas de nivel de menores de 4 en 4 y mayores que te muestre de 8 en 8. Otra parte que nos interesa acá en la ventana de curva de nivel es el control smoothing, o también llamado suavizado de curva de nivel, el cual vamos por fines estéticos lo vamos a activar como true, y en agregar vértices vamos a activar toda esta barra. Teniendo ya configurado esto, pasamos al display, que es la parte más importante. Podemos observar, esta es la superficie. Ahora vamos a guardar, aplicar, aceptar, ya se guardó. Como se observa en la data, se guardó el estilo. Ahora voy a cargar mi estilo de superficie. Le doy clic en la superficie, clic derecho, propiedades superficies, y acá seleccionamos la superficie creada. Como vemos, ya aparece estilo 01, aplicar y aceptar. Y vemos que solo aparece esto. Entonces eso significa que nuestro estilo aún no está configurado solo para que aparezca el borde de la superficie. Entonces seguimos editando. Podemos hacer editar acá, seleccionamos superficie y editamos. Y como se puede observar, solo aparece el borde. ¿Y de qué color? Amarillo. Es así como eso tiene sentido. Puedes tenerlo acá. Y por ejemplo, yo quiero que en mi superficie aparezcan las líneas mayores, mis curvas mayores y mis curvas menores. Damos a aplicar y aparece. El foco encendido significa que aparece, y el foco no encendido significa que no va a aparecer. Además se puede configurar los colores. Por ejemplo, yo quiero que mis curvas mayores sean de color rojo y mis curvas menores sean de color azul. Vemos que damos a aplicar y ya se configura automáticamente. Para este ejemplo, como dijimos, queríamos nuestras curvas de nivel de las menores de 4 en 4 y las mayores de 8 en 8. Es así como se crea una superficie, un estilo de superficie. Podemos también ver otros estilos, como es el de triángulos. Le damos a aplicar y va a aparecer la triangulación que se hizo para el modelado de terreno. Dejaremos esto como mayor, menor, y también los bordes. El borde que yo quiero cambiarlo de color y que sea un color verde. Damos a aplicar y se observa que se modificó.
Bueno, además también podemos ver que los puntos, como hace rato dijimos que se ocultan del grupo de puntos para que evite confusiones, si bien vemos, podemos encender el foco y los puntos salen. Pero no es tan necesario, así que recomiendo que no siempre, no activen la opción puntos. Es así como el estilo de superficie ya está creado. Bueno, como sabemos, el estilo de superficie ya está creado, ya sabemos cómo crear un estilo de superficie y cómo cargarla en la superficie. Podemos ver lo siguiente, que cuando quiero visualizar la superficie, en planta sale con este diseño, pero al observarlo en el model o de la vista tridimensional, se modifica de cierta manera, de manera conceptual, realístico también va a cambiar un poco. Entonces, ¿cómo configuro el color de esto de cuando está no está en planta, sino ya está en model? Entonces, para hacer eso tenemos que editar, ir nuevamente a nuestro estilo, editarlo, y en el display, como podemos ver acá, dice la dirección de la vista. En plano o de vista en planta va a estar configurado de esta manera, pero podemos configurar cuando está en el model o en una visualización tridimensional. Y se observa que los triángulos se notan de color cyan. Podemos poner, por ejemplo, de color magenta, le damos OK, aplicar, aceptar y vemos. Y se cambia, ya cambió el color. Y es así como podemos cambiar el color, y está ahí. Por ejemplo, yo quiero cambiar, seguir editando, y voy a model y solo aparece triángulos. Yo quiero que me aparezca mayores y menores únicamente. Le doy a aplicar, aceptar, Object Viewer y lo muevo. Y aparece solo las curvas de nivel cuando ya esté en el model. De manera conceptual, también solo las curvas de nivel. Y es así como podemos modificar nuestro estilo de superficie tanto en planta como en model. Recomiendo de manera model activar triángulos y el color que usted desee, ¿no? Este color, esta opción, y para nuevamente configurar en planta, vamos en dirección de vista y seleccionamos según se quiera. Aplicar, aceptar, quiero en planta tal como quiero y en model tal como quiero, como un cerro. Bueno, luego de haber creado el estilo de superficie y también cargado, ya está cargado y creado el estilo de superficie, pasaremos con la parte de edición de superficie. Antes de pensar con este punto, tenemos que se recomienda tener un estilo el siguiente estilo de superficie. Configuramos el estilo de superficie y desactivamos todos, que quede únicamente el borde y los triángulos. Aplicar y aceptar. Con este estilo de superficie vamos a realizar nuestra edición de superficie. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que el modelado de terreno, como se viene diciendo, se realiza mediante el criterio TIN, que es la red de triángulos irregulares. Como vemos, todo el modelado de terreno se basa en planos triangulares. Para la edición también tenemos que tenerlo de este modo. Para ya ir al paso de la edición de superficie, que será tanto por línea como por puntos, seleccionamos la superficie y vamos a editar superficie, el cual está separado por varios, pero nos vamos a centrar en lo que es líneas y puntos. Lo que más se usa en líneas son estos dos últimos: eliminar línea e intercambiar arista. Eliminar línea se utiliza sobre todo para delimitar la superficie que se está trabajando, que se está analizando. ¿Y cuál es el criterio de eliminar línea? O para elegir el borde del terreno. Lo que pasa es que el programa o el Civil 3D, mediante el proceso TIN, lo que hace es triangular. Es decir, por cada punto que tiene, se dirige hacia otros puntos, así formando triángulos. Pero el modelo de terreno será lo más real posible mientras los puntos estén más cercanos. Es decir, que si tenemos dos puntos largos y de estos forman triángulos,
Entonces estos triángulos grandes son muy difíciles que representen nuestro terreno real. Es por ello que tenemos que eliminar. Y para ello lo que vamos a hacer es seleccionar la superficie, ir a edición de superficie y eliminar línea. Y seleccionamos los triángulos, las líneas que conforman triángulos demasiado largos, en comparación con los otros triángulos que no son tan grandes como los que vemos acá o como los que vemos por acá. Entonces, nuevamente seleccionamos la superficie, edición de superficie y eliminar línea. Y seleccionamos las líneas demasiado grandes. Por ejemplo, en este caso serían estas tres. Enter y se elimina. Esto también incluso se va eliminando. Enter. Esta línea por igual selecciono. Enter. Esta línea muy grande. Esta también. Voy eliminando. Esto es a criterio de cada uno. Uno que conoce el terreno se va dando cuenta que triángulo no debería formar parte del modelado de terreno. Pero generalmente sabemos que triángulos grandes no representan realmente el terreno. Por ello que eliminamos. Bueno, esto, por acá, por acá. Esto lo podemos dejar ahí. Eliminamos acá. Se va eliminando. Eliminar línea, entonces, ¿para qué sirve? Para delimitar nuestro borde de terreno, básicamente. Triángulos grandes no sirven. Seguimos eliminando. Le damos ESC y vemos que nuestra superficie queda delimitada por un borde mucho más preciso. Y es así que ¿para qué sirve lo que es el delete line? Bueno, entre otras ediciones de línea encontramos agregar línea o intercambiar arista. Agregar línea sirve básicamente para tomar una línea de referencia para que el programa triangule. Por ejemplo, yo selecciono un punto de inicio de acá hasta acá, el cual va a tomar una referencia a esta línea y va a triangular de otra manera. No he visto mucho el uso de esta, pero debe haber ocasiones en donde se tiene que utilizar. En tanto lo que es el Sweep Edge, lo que sirve o que significa intercambiar arista, como vemos el Civil 3D te manda una triangulación aleatoria, irregular. Por lo que uno tiene que hacer este diseño conociendo el terreno para saber en dónde editar. Por ejemplo, quién sabe si en vez de que exista esta triangulación, este cuadrilátero, la triangulación esta diagonal debería ir a este lado. Entonces, como el Civil 3D te manda una triangulación aleatoria, para poder cambiar esta diagonal, seleccionamos la superficie, Edit Surface, y en el Sweep Edge le damos clic a este. Y se observa que la diagonal varía o cambia o permuta. Y para esto sirve básicamente la opción de intercambiar arista. Por ejemplo, en este cuadrilátero le damos y cambia la arista. Entonces con esta parte terminamos la edición de línea, las ediciones de superficie mediante líneas. Bueno, luego de haber realizado la edición de puntos mediante líneas, ahora prosigue con la edición de superficies mediante puntos. Entonces lo que se va a hacer cuando se realiza una edición mediante puntos es cambiar el estilo de superficie. Ya no mediante un triangulado, sino más bien hay que hacer aparecer los puntos. Para ello encendemos el foco de puntos. Aplicar y aceptar. Como se observa, los puntos ya salen en nuestra superficie. Y acá podemos observar de mejor manera cómo es que funciona el método TIN. Lo que hace el método TIN es de todos los puntos que se recogieron en la data, en el punto de grupos o points, va a triangular. Triangula de manera aleatoria. Es por ello que se edita la superficie, porque hay partes en donde el Civil 3D
se equivoca, ya que el Civil 3D no es que te haga el trabajo, sino lo que hace es triangular de manera aleatoria. Entonces, estos puntos incorporados se llaman puntos cobo, que son los puntos de la superficie levantada. Los puntos que se agregan son llamados puntos de superficie. Es por ello, damos Edit Surface y encontramos en la sección puntos estas 4 opciones. Agregar punto, eliminar punto, modificar punto y mover punto. En agregar punto, por ejemplo, Add Point, cuando yo agrego un punto, este punto ya se llama punto de superficie. Mientras estos puntos que vienen con la data que se incorporó en Point Group se llaman puntos cobo. Por ejemplo, yo sé que por esta zona hay un estilo de pico. Le damos clic por acá y nos sale una altura de referencia que es de 4136 metros. Entonces, como es un pico, entonces tiene que tener una mayor cuota. Lo pongo 4138 metros. Ok, y se genera un nuevo punto y realiza un triangulado automático. Es para esto lo que sirve el Add Point. Otra opción que se tiene es el Delete Point. Por ejemplo, yo quiero eliminar un punto que el que está haciendo el trabajo de gabinete sabe que este punto no tiene sentido, o sea, no representa realmente una triangulación de terreno, un modelado de terreno. Entonces, por ejemplo, supongamos que sea este punto, está incorrecto. Seleccionamos el punto, Enter, y se elimina. Y se realiza otra triangulación automáticamente. Es para ello lo que sirve el Delete Point o eliminar punto. Y otra opción importante es el mover punto. Por ejemplo, yo sé que este punto no da una representación exacta del terreno. Entonces selecciono el punto y lo muevo para acá. Se mueve y se realiza una triangulación automática del terreno. Entonces, es para eso lo que sirven las opciones de punto y la de línea. Como vuelvo a repetir, que esta edición de superficie es muy importante ya que nos da un terreno, un modelado de terreno mucho más preciso. Pero es necesario el que esté haciendo este trabajo, el trabajo de gabinete, el trabajo del diseño de modelamiento de terreno, sepa cómo es el terreno para que tenga una mejor precisión a la hora de hacer esta edición. Es así que el hacer mientras sea mejor, la superficie se realice de la mejor manera, los cálculos y los volúmenes que vamos a hacer más adelante de corte, de relleno, de otro tipo de cosas van a ser más exactas, y así el informe que se tendrá del proyecto será un poco más verídico, un poco más exacto y preciso. El siguiente punto que se verá es el de crear una superficie ya no mediante el grupo de puntos, sino más bien mediante curva de nivel. Para ello es necesario tener una data de curva de nivel que puede estar en AutoCAD o también en el Civil. Supondremos que tenemos nuestra curva de nivel en el AutoCAD. ¿Cómo hacemos para copiar toda esta data ya georreferenciada en el Civil 3D? Lo que se hace es copiar lo que se tiene en el Civil 3D, lo copiamos o seleccionamos un control C, nos dirigimos al Civil 3D, a nuestro campo de trabajo, y digitamos el comando paste origen o copia origen. Esperamos un momento, zoom extend, y observamos que las curvas se importaron correctamente del AutoCAD al Civil 3D. Es recomendable poner todas estas curvas de nivel en una capa. Creamos una capa para que solo nos sirva como referencia y luego cuando ya estemos trabajando ocultarla y así no estorbe. Creamos una capa que diga curvas importadas. Entonces seleccionamos las curvas y nos dirigimos a la capa recién creada, que es curvas importadas, que debe estar por acá más o menos. Encuentro, debe estar al final. Entonces, curvas importadas. Bien, ahora como ya tenemos todas estas capas, todas estas curvas de nivel, la curva de nivel ya las tenemos una capa. Ahora procedemos con lo que es la creación de la superficie mediante curva de nivel. Se sigue un proceso similar al que se siguió con el grupo de puntos. Nos dirigimos a Tool Space o barra de herramientas, a Prospector,
superficies, crear superficie, un modelo TIN también. En nombre ponemos terreno. Descripción, el nombre de lo que representará las curvas de nivel, por ejemplo, Cerro San José. En estilo y material dejamos tal como está, luego se puede configurar esto. Le damos OK. Ahora la superficie ya está creada, lo que falta es definir. Para definir, ahora se hará ya no con un grupo de puntos, sino más bien con curva de nivel. En contours o curva de nivel le damos add. En descripción ponemos Cerro San José, o si se gusta, esto es opcional, no se puede dejar sin nada. Le damos OK y seleccionamos las curvas de nivel. Damos Enter. Le damos a aceptar y como se observa, se crearon las curvas, se creó el modelamiento de terreno a partir de las curvas de nivel. Como bien se dijo, se creó la capa con el fin de que no estorbe. Es por ello que lo vamos a ocultar. Curvas importadas, ocultamos la capa y este será nuestro estilo o nuestro modelado de terreno. Para su edición es similar a lo que se hizo anteriormente. Edit Surface Style, podemos modificar los colores y todo lo que se mencionó anteriormente en móvil, en planta, etc. Su edición también se puede realizar como se indicó anteriormente y todo es similar todo lo que sigue es similar al grupo de puntos, solamente lo que cambia es cómo generar el modelado de terreno, que antes si bien se hizo con grupo de puntos, ahora se hace con curvas de nivel. Bueno, lo que sigue en el tutorial es el punto de etiquetado de curva de nivel. Antes de pasar al punto, quiero explicar sobre la curva de nivel un poco, que existen tres tipos de curva de nivel. Las curvas de niveles mayores, menores y las de usuario. Las mayores, como bien sabemos, son las curvas maestras, las cuales en este caso están separadas cada 10 metros, y las curvas de niveles menores, las cuales están separadas cada 2 metros. Pero entonces, ¿qué son las curvas de nivel de usuario? Bueno, son aquellas curvas en las cuales no incluyen ni las mayores ni las menores. Por ejemplo, acá para distinguir un poco, voy a cambiar un poco el color acá, de rojo las mayores y de azul las menores. Le voy a aplicar, aceptar, y bueno, estas son las mayores y estas son las menores. Yo quiero saber quiero trazar una curva de nivel que no esté incluida en ninguna de estas. Para ello quiero hacer un Spot Elevation y le doy para ver qué curva de nivel, qué alturas tienen, 118 y 120. Por ejemplo, yo quiero la curva de nivel de la que tenga cota 119. Entonces, esta queda definido como una curva de nivel de usuario, porque yo quiero esta. Entonces, ¿cómo hago una curva de nivel de usuario? Clic en la superficie, voy a propiedades de la superficie y en propiedades de la superficie, propiedades de la superficie, voy a lo que es análisis. En análisis voy y selecciono lo que son User Defined Contours, que son las curvas de nivel de usuario. Y selecciono una. Selecciono una y lo bajo. Y selecciono, por ejemplo, la elevación. Quiero la elevación 119. Pongo 119, aplicar y aceptar. Al inicio no se nota nada. Vemos que no se nota nada, pero no se nota ya que en el estilo, en nuestro estilo de superficie, no está encendido este foco en User Contours o curva de nivel de usuario. Si lo enciendo, pongo aplicar, aceptar y observamos que la curva de nivel de 119 ya apareció. Y para comprobar esto, Spot Elevation y observamos que la curva de nivel es la de 119. Es así como se distinguen los tres tipos de curva de nivel. Curvas de niveles menores, que están de 2 en 2, y las curvas de niveles mayores, que están de 10 en 10, y las curvas de nivel de usuario, que tú las puedes definir. Entonces, para el etiquetado de curva de nivel se van a tener en cuenta estas tres. Generalmente lo que se pide son el etiquetado de curva de niveles mayores. Es por eso que se me hizo necesario explicar esta parte de los tres tipos de curvas de nivel. Bueno, ahora luego de saber ya saber distinguir los tres tipos de curva de nivel, vamos con lo que es el etiquetado de curva de nivel.
Para ello seleccionamos la superficie y vamos en Add Labels o agregar etiqueta y en la primera opción. Nos aparecerá una ventana así, está en superficie y en tipo de etiqueta seleccionamos lo que es, depende, puede ser de manera individual, de manera múltiple y de manera múltiple con intervalos. Esto ya depende de cada uno, pero voy a explicar uno por uno. De manera singular, si seleccionamos este tipo, nos da estos, siempre nos va a dar estas tres opciones, el cual es el estilo de etiqueta que se tiene para las curvas mayores, el estilo de etiqueta que se tienen para las curvas menores y el estilo de etiqueta que se tienen para las curvas de usuario. Para tal caso, por ejemplo, cómo funciona de manera individual, ponemos add o agregar y, por ejemplo, seleccionamos que quiero etiquetar esta curva de nivel menor y lo selecciona, clic y sale 108, quiero etiquetar esta curva en línea mayor, sale 110, etiqueta esta curva de línea, 120, la curva de esta línea, sale 118, 119. Entonces, el tipo de etiqueta individual es de manera manual, un poco engorrosa para estar etiquetando todas estas curvas de nivel, por eso no es tan recomendable. Pero por ejemplo, si yo quiero abarcar el múltiple, la opción múltiple, elijo el estilo de etiqueta, esto ya es a conveniencia. También es más, se puede crear estos tipos de estilo tanto para las curvas mayores, menores o los de usuario, que más adelante voy a explicar brevemente. Le damos a agregar, la opción múltiple, agregar, y en lo que se basa la opción múltiple es trazar una línea. Y en base a esta línea, con las curvas que intercepta, etiqueta automáticamente, como podemos ver. 106, 104, 106, o sea, la línea que intersecta, etiqueta. Por ejemplo, y bueno, la última opción que es múltiple con intervalo, que es similar a esta, pero lo que diferencia es que va a estar de manera con intervalos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero un etiquetado de estas curvas de nivel que intersecten con esa línea y me pide un intervalo. ¿Y qué significa el intervalo? Lo veremos con el ejemplo. Por ejemplo, pongo 50 y lo que hace el programa, tenemos que esperar un poco. Esperamos un poco. Y lo que hace es etiquetar las curvas de nivel que intersectan con la línea que se trazó, pero también va a generar curva de nivel en la misma curva, con las mismas cotas, en este caso cada 50 metros. En eso se diferencia de manera individual, que es de forma manual y mucho más engorrosa, de manera múltiple, que es el etiquetado de curvas mediante la intersección con una línea recta que se traza, y el múltiple con intervalos, que es similar a esta, pero esta lo hace hace un etiquetado de la misma curva de nivel en un intervalo, en un determinado intervalo. Como un ejemplo, por ejemplo, yo quiero etiquetar todas estas curvas de nivel, pero que solo se etiqueten las curvas mayores. Entonces, para ello yo quiero de manera múltiple. Los más útiles son de manera múltiple y lo de manera múltiple con intervalo. Yo quiero de manera únicamente múltiple, pero que solo aparezcan las curvas de nivel mayor. Entonces, para hacer eso, yo elijo cualquier tipo de estilo de etiqueta de curvas de nivel mayor. Por ejemplo, quiero elegir esta, pero no quiero que aparezcan ni menores ni de contorno. Pongo ninguno para que no etiquete este tipo de curvas. Le pongo agregar y selecciono todo hasta acá. Y si nos fijamos, solo etiqueta las curvas de nivel mayor y con este tipo de estilo. Este tipo de estilo guarda una data de color verde. Y es así como se realiza el etiquetado de curvas de nivel. Y ahora, para poder editar el tipo de estilo de las curvas de nivel, vamos en Tool Space a Settings, Superficie y vamos a Estilo de etiquetas, Contour o curva de nivel, y acá podemos crear algunas nuevas. Como podemos ver, nos sale un cuadro y acá es de manera un poco simple, de manera directa, lo podemos modificar el tamaño, cómo se quiere direccionar el texto, etc. Pero se recomienda utilizar lo que vienen como predeterminado del Civil 3D. Bueno, en lo que es la parte de análisis de superficie por elevación,
es básicamente convertir a la superficie en algo como esto, en el cual cada color representa un intervalo de cotas o de altura. Es decir, el morado en este caso tiene mayor altura, luego le sigue este color celeste, este color un poco verde claro, verde, amarillo, rojo, y de esa manera. Es decir, el análisis por elevación sirve para tener un tipo de vista parecida a lo que se observa en la imagen. Y bueno, para realizarlo tenemos que tener ya nuestra superficie. Ya tenemos nuestra superficie, en este caso por curva de nivel. Y vamos y le damos Edit Surface Style. Luego de ello vamos a Análisis, a la ventana de Análisis y en Elevación, por elevación. En esta parte tenemos que seleccionar dos opciones, o bien 2D, que solo aparezca esta opción o que este tipo de vista aparezca en el plano, o que aparezca también en el model. En este caso yo lo haré para el model, y lo que se tiene que hacer en el display, tengo que ir al model y apagar triángulos y encender lo que es elevación. Le doy a aplicar y aceptar. Ahora podemos observar en el Object Viewer que no sale tal como nosotros queremos, y además todavía no agregamos la data de colores. Para ello tenemos que ir acá, superficies, propiedades de superficies, y en análisis tenemos que seleccionamos elevaciones y el número de rangos. Yo quiero 8 rangos, por ejemplo, y en este predeterminadamente me sale de color este estilo. Y acá podemos poner, por ejemplo, rango 1, nivel 1, de qué cota hasta qué cota, el rango 2 de qué cota hasta qué cota, y de esa manera. Le damos a aplicar, aceptar, pero yo quiero como que aparezca como en la imagen, con este tipo de estilo, que es un poco más atractivo. Clic en la superficie, Edit Surface Style, y vamos en Análisis, Elevaciones, y elegimos este estilo, el estilo Rainbow, o lo que parece ser un arco iris. Le damos a aplicar, aceptar. Vamos de nuevo acá, propiedades superficies, y seleccionamos en esta, como algo así como regenerar, o le damos a aplicar, aceptar. Esperamos un rato, Object Viewer, y observamos que el estilo en el model ya está de esta manera, que a tal altura tiene un color, y así podemos distinguir la siguiente superficie. Bueno, eso es básicamente lo que es el análisis de superficie mediante elevación. Como para terminar el video, veremos lo que es la exportación de superficies y luego la importación de superficies mediante el formato XML. Bueno, el exportar la superficie significa independizar la superficie de la data que se abasteció, es decir, de dónde se abasteció, es decir, en este caso del grupo de puntos. Como habíamos mencionado, hay dos tipos de puntos: puntos de cobo y puntos de superficie. Los puntos de cobo son estos puntos incorporados por data, y los puntos de superficie son los que se hicieron o se agregaron durante la edición de la superficie. Para hacer un poco más explicativo este video, damos points, aplicar, aceptar, y acá se observan todos los puntos. Y voy a agregar algunos puntos para que se vea la diferencia, o para qué es útil la exportación de puntos. Voy a agregar en esta zona puntos. Anteriormente ya se había agregado, más atrás del video se agregó por acá puntos de superficie. Agrego un punto acá, enter, y también agrego un punto para acá, enter. Agrego un punto para acá también, enter, y agrego un punto para acá. Listo. Entonces estos puntos agregados se llaman puntos de superficie, y los puntos de la data se llaman puntos cobo. Entonces si nosotros seguimos trabajando con la superficie sin exportarla, podría darse que nosotros se elimine la data de puntos. Nosotros, al eliminar esta data de puntos, esperamos un rato, le damos a aceptar, se observa que la superficie se actualiza, está en constante cambio. Voy a actualizarla, rebuild, y se observa esto, que quedan los puntos de superficie, y con estos puntos de superficie
se crea una nueva superficie que no tendría nada de sentido. Entonces, ¿cómo puedo evitar esto? ¿Cómo puedo evitar que al eliminar nuestra data, nuestra superficie no varíe, sino que como la habíamos diseñado? Entonces la solución es exportar la superficie en XML. ¿Para qué? Para que se independice de los puntos Kogo o de la data inicial con la cual fue abastecida nuestra superficie. Es decir, para solucionar esto, tenemos que exportar nuestra superficie. Entonces, para exportar nuestra superficie, vamos a Surface en Prospector, terreno, en esta superficie creada, y le damos Export Land XML. Se selecciona ya superficie terreno, le damos OK y la guardamos. En este caso pongo superficies 01, Save o guardar, y ya está. Bueno, como ya se exportó la superficie, es decir, ya se independizó de la data inicial que se tuvo para conseguir la superficie, entonces ahora te enseñaré cómo podemos importar en un nuevo proyecto esta superficie ya hecha y diseñada. Para ello vamos en Insert y damos en Land XML. Vamos en la ubicación donde se guardó la superficie, abrir, le damos OK, esperamos un momento y se observa que la superficie antes guardada se incorporó en este nuevo proyecto. Y como se observa, ya no es necesario de un grupo de puntos, ya no hay una data inicial y tenemos ya la superficie establecida en este nuevo proyecto. De igual manera también se puede editar, se puede realizar las ediciones si es necesario. Y acá todos estos puntos se van a hacer puntos de superficie. Ya no habrá puntos Kogo debido a que ya no hay una data inicial. Y es así como se importa y se exporta y se importa puntos. Una vez más, la exportación de puntos sirve para independizar a la superficie de nuestra data inicial. Y es muy importante, luego de haber diseñado la superficie, exportarla en un XML para que ya no dependa de una data inicial.